La estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza se ha basado en dos prioridades: combate a la corrupción y programas sociales para atender a la población más pobre. Pero en el camino, la pandemia se convirtió en un enorme, pero enorme tropiezo. ¿Qué fue lo que informó ayer el presidente? Veamos en contexto. Con la divisa por el bien de todos, primero los pobres, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como prioridad el combate a la corrupción para acabar con la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el llamado periodo neoliberal dejó una dolorosa herencia de pobreza. El mandatario informó este martes que el 70% de los hogares recibe, cuando menos, un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional y que el resto de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo obtienen la satisfacción de tener condiciones para seguir progresando y vivir en paz. Según datos oficiales, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores atiende a más de 8 millones de personas. El programa de becas Benito Juárez tiene 11.7 millones de beneficiarios y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro capacitó a 1,5 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, mientras que con el programa Sembrando Vida se han otorgado apoyos económicos a 414,337 beneficiarios. Además, el presidente informó que se ayudó con recursos económicos a productores y pescadores y se restablecieron los precios de garantía. Punto y contrapunto. Pues este es el gran tema, si no es que el tema de la modernidad, cómo se reduce la pobreza. Es una cuestión de política pública, instituciones. Lo bueno es que tenemos una maestra en política pública aquí. Sara, ¿qué opinas de estos programas? ¿Son programas sociales o son clientelas electorales como mucha gente denuncia? Pues sin duda creo que es importante recordar que Andrés Manuel empezó en la política bajo un régimen priista, que entonces pues claramente tiene la habilidad de hablar con la gente, de realmente estar, como hablamos en el bloque anterior, que se sienten cercanos a él. Sin embargo, yo sí creo que son programas sociales, sí es un cambio. Él los empezó a implementar desde el principio de su sexenio. Él siempre ha pues, seguido con ese mismo discurso y creo que sí hay un cambio en cómo lo está implementando. Sin embargo, creo que en esta mesa nos va a faltar Eder o alguien que realmente va a poder o que quiere apoyar 100% en la política del presidente en este sentido, porque sí ha sido muy difícil entender que él solo con estos programas no iba a cambiar sustancialmente o drásticamente los niveles de pobreza en este país, ¿no? Ya teníamos más de 60% viviendo en pobreza extrema. La pandemia llegó para justo pues, bajar aún más a algunas personas que estaban en pobreza. Y además existe, y creo que eso es como un poco la nota, de que hay una pobreza laboral, de que aunque estás trabajando, tu salario no te da suficiente para realmente alcanzar lo básico de la vida. Y eso es algo, entonces está bien hacer programas sociales, pero también necesitamos que hay empleos dignos, empleos formales, empleos que realmente dan esa red de seguridad que cualquier persona necesitaría. Y además que durante la pandemia él tomó una decisión de no ayudar a empresas cuando sabemos que son las microempresas, 92% de las microempresas que han tenido la mayor pérdida de ingresos, que las pequeñas y medianas empresas también son los segundos más afectados y que de esos, entonces es una cosa que él puede decir, 70% de las personas en México están recibiendo algún apoyo, que puede ser que tú estás en un programa de reforestación y te dan 1,000 pesos al año. Pero eso no significa que tienes un trabajo que realmente te va a sacar de la pobreza extrema o que te va a ayudar a generar mayores oportunidades para las siguientes generaciones. Entonces, donde vamos a ver esto es de que de estas empresas solo el 7.8% había recibido algún tipo de apoyo del gobierno. Entonces, el apoyo no está llegando a los que podrían generar algunos de esos empleos, principalmente en microempresas, porque sabemos que la mayoría de las personas trabajan en empresas muy chiquitas y que las grandes empresas, solo el 35% ha visto una pérdida de ingresos, justo porque pues todos están pidiendo a domicilio, las grandes, bueno, todas las empresas grandes siguen funcionando, ellos no han visto esas mismas pérdidas. Entonces sí necesitaríamos un enfoque mayor en apoyo económico hacia
pues los que están intentando pues seguir manteniendo su vida a través de sus microempresas. A ver, lo que sí es un hecho es que este gobierno va a acabar con más gente en las filas de la pobreza, ¿no? Por lo que decía Sara, ¿no? La pandemia. Alfredo, ¿tú qué opinas de esto? Porque aparte ha sido denunciado por académicos serios, académicas serias. Mario Amparo Casar publicó un artículo que se hizo famosísimo en Nexos sobre pues, el alcance que esto tenía y cómo casualmente coincidía con los votos que se necesitaba para tener el 2021 y el 2024. Sí, a ver, varias cosas. Primero, desde la forma en la que se presentó la nota, porque es algo que ya hemos también debatido acá, cuando el presidente dice que el 70% de las personas reciben algún apoyo del gobierno, pues es de entrada algo que en un momento, justo en pandemia, hace muy poco tiempo, hace muy poco dijo que era un hecho. Luego, apenas hace 2 semanas, dijo que era algo que estaban buscando alcanzar. Hoy se vuelve a presentar como un hecho y en esto que parece o que pasa de largo, que a lo mejor no le damos la suficiente importancia, se esconde algo que yo veo que ubico como uno de los problemas de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El presidente tiene una facilidad para en el discurso poner una realidad que no es la verdadera realidad que está enfrentando el país y menos en contexto de pandemia y se ha aferrado tanto que el análisis incluso de este tipo de cosas se va volviendo cada vez más difícil. En los hechos, bueno, o por lo menos en la opinión, está muy dividida la percepción de si el presidente está cumpliendo con el compromiso tal cual de reducir la pobreza. Creo que es el 51% de las personas que creen que no contra el 46% de las personas que creen que sí, ¿no? Es en la encuesta de Reforma, volviendo a ella. Y sin embargo, cuando tú mencionabas, Martín, hace un rato, si no será también parte o no habrá algo parte de clientela electoral, también está pasando. También están usándose los programas sociales y las entregas de los programas sociales por los famosos superdelegados como plataforma electoral. Y está documentado y se ha publicado y lo hemos hablado en esta mesa, cómo hay personajes que ya se empiezan a perfilar como candidatos hacia el próximo año, que han hecho eventos y todo tipo de cosas para visibilizar la entrega y poner el nombre del funcionario enfrente. Entonces, la bandera como tal, por supuesto que está manchadísima por la pandemia, pero no tenemos a un gobierno que haya hecho lo mínimo para que las personas en su mayoría pudieran quedarse en su casa por la situación de salud y mantener el ingreso. Un ejercicio que podemos hacer nosotros afuera de Televisa. Está una persona a la que recurríamos frecuentemente quienes íbamos a fumarnos un cigarro, a comernos una gelatina que tiene un puestito que es hablar con ella, y me pasó ayer, es realmente muy triste. Es ver cómo se sienten abandonadas precisamente por este gobierno en este momento particular, y sobre todo lo que más preocupa es que aunque ya se canta que ya ha llegado la vacuna y que la cosa puede empezar a mejorar, la verdad es que estamos lejísimos de poder regresar a una normalidad donde vaya la gente a poder recuperando sus ingresos, y mientras el gobierno sigue sin hacer absolutamente nada. A ver, tenía razón Sara que nos falta un Eder, un Alejandro o una Estefanía, entonces la voy a hacer de lo que ellos creo que dirían es, pues se está... o sea, el dinero que antes se robaban, ahora se da al pueblo directamente sin intermediarios corruptos, está demostrado. 2, pueden ver los padrones que son transparentes. 3, no es cierto que no haya reglas de operación, sino que sí están llegando a todos los hogares. ¿Contrapunto o punto, Jorge? Dios, me salvé. Contrapeso Pedro, Estefanía, pero bueno. A ver, yo creo, me parece un poquito complicado apelar al argumento simplista de que al presidente le conviene una base en condiciones de pobreza, porque al final del día van a votar más por él, etcétera. No seré yo la persona que lo defienda a falta de evidencia y mayor información al respecto. Lo que sí, hoy por la mañana, sé que al presidente le tiene muy sin cuidado esto, pero hablaba con Genaro un poquito de qué cosas me parecían positivas del presidente y qué cosas me parecían negativas, ¿no?
Quizá la que para mí más destaca en cuanto en el rubro negativo es que la toma de decisiones ajenas a evidencia, es decir, un desprecio a tomar decisiones basadas en evidencia, y me concentro justamente en el tema seguridad y desarrollo, ¿no? En el tema seguridad, y creo que el diagnóstico era un poquito adecuado, decía el presidente, la mejor política de seguridad es el combate a la pobreza y el tema del desarrollo, ¿no? Y hay estudios que se han centrado muchísimo en este binomio. El tema es que también en combate a la pobreza y en cuestiones de desarrollo, el desempeño ha sido paupérrimo. Entonces, si esta era la gran promesa en materia de seguridad, no quiero saber cómo nos va a ir los siguientes años, ¿no? Al final del día, sí, definitivamente creo que hay una conexión o un componente social y de desigualdad en los altos índices de violencia que tenemos, y lo que no he visto, a pesar de que en materia de desarrollo se habla justamente de que se vinculará a temas de seguridad y viceversa, no he visto esos programas, y aquí Lisa y Sara podrán abundar más al respecto, focalizados en darle un componente de, digamos, trabajo social o de desarrollo a todos los grandes desafíos que enfrentan diversas comunidades que están pasando momentos y que solo han sido agravados por la pandemia, ¿no? Un estudio de Crisis Group que me parece publicado la semana pasada hablaba un poquito justamente de cómo comunidades que presentan un desempeño bajísimo, tomadas con mayor profundidad por las organizaciones criminales, ¿no? No hablamos propiamente de ausencia del Estado, sino más bien de la gobernanza criminal 100% presente en comunidades que necesitan justamente Claro. presencia del Estado y combate a la pobreza, ¿no? Totalmente. A ver, Lisa, pues si quieres le entramos a tu tema. ¿Hay una relación entre pobreza y violencia? Si se mitiga la pobreza, ¿baja la violencia o no necesariamente? ¿Y cómo ves en general estas afirmaciones de que los programas sociales de este gobierno pues van a mitigar enormemente la desigualdad porque es el gobierno de los pobres o para los pobres? Híjole, me metes en un entuerto bien interesante porque durante muchísimos años a nivel internacional nos resistimos en la negociación de los objetivos de desarrollo sostenible a hacer una relación directa entre pobreza y delincuencia, porque eso terminaría criminalizando la pobreza. Claro. Es cierto que la falta de oportunidades puede orillar a una persona a participar de actividades paralegales o ilegales, es cierto, pero no es automático, como no es automático que las personas ricas no delincan. Entonces, ojo con esas asociaciones porque luego terminamos criminalizando la pobreza. Pero hablando específicamente de cuál es la respuesta de este gobierno a esto, creo que el tamaño de la crisis es muy, muy grande. Coneval estima que si en 2018 que recibió este gobierno la administración pública había 61 millones de personas en situación de pobreza, para 2020 el número iba a crecer hasta 71 millones, o sea, en total íbamos a tener pues, 10 millones de personas en situación de pobreza más, considerando también justo el indicador del que hablaba Sara, que es la pobreza laboral, ¿no? O sea, las personas que no son pobres porque no tengan trabajo, sino porque incluso laborando en 1 o 2 lugares por día, aún así no alcanzan a cubrir la canasta básica y los bienes y servicios necesarios para sobrevivir. Y además que el número de pobreza extrema, que se estimaba en 21 millones cuando recibieron el gobierno, podría llegar hasta los 32 millones, precisamente porque la pandemia no solo significa la pérdida de oportunidades laborales, sino el gasto de bolsillo, el out of pocket expense que dicen los gringos de las personas para temas de salud, ¿no? Sea porque los hospitales públicos están concentrados en COVID y entonces tienen que tratar sus padecimientos en otro lado, o porque la propia pandemia los puso en una situación extrema en donde ahora hay que pagar gastos funerarios, hay que hacerse cargo del salario que la persona fallecida ya dejó de percibir, hay que pelear pensiones cuando bien te van a dar, tardas un año, porque la burocracia de la muerte, yo creo que ese es otro tema que deberíamos tratar en esta mesa, es una cosa espeluznante. Y creo que el punto es que el consenso es que ese tamaño de reto no se va a resolver solo con los programas sociales. Es decir, está bien que existan los programas sociales, hemos discutido muchísimo en esta mesa varios bemoles, Lecona dijo unos, otro de ellos es que el mismo INE le dijo al presidente que no podía distribuir los programas sociales firmándolos Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, tenían que ser gobierno federal por lo menos. Pero no es suficiente, y ahí hemos debatido, creo que hasta el hastío, justamente esas medidas de apoyo al empleo,
justamente apoyar otras medidas que hemos aplaudido en esta mesa, como el aumento del salario mínimo, como la democracia sindical, pero creo que lo que nos falta es la bendita reforma fiscal. O sea, si nosotros vamos a poder redistribuir la riqueza, necesitamos poderle cobrar más impuestos a quien más dinero tiene. Sí, a mí me da realmente tristeza que este gobierno tuvo la oportunidad de crear un estado de bienestar mediante una reforma fiscal y pues ahora sí ya se sentaron las bases de la transformación y eso no está, entonces pues ya se perdió la oportunidad. Vamos a una pausa. Reformas institucionales y esa no vino. Perdón, Sara, perdón. Sí, no, nada más quería decir, creo que también algo donde deberíamos tener un ojo es quiénes están operando en los estados, porque es ahí donde sí vamos a estar viendo mucho más clientelismo y donde sí estamos viendo pactos que ya llevan décadas y cambio de votos por terrenos en invasiones. Entonces, realmente donde deberíamos estar viendo es en los estados y en la parte local. AMLO tal vez no tiene nada que ver o no sabe o lo que sea, pero es ahí donde sí estamos viendo ese tipo de acciones que pues nos debería de preocupar mucho en nuestra democracia. Totalmente. Pues vamos a una pausa y vamos a hablar del tema que tenía Lisa hoy bailando en la mañana. La ONU reconoció las propiedades medicinales de la cannabis. Aunque la moción no tendrá efectos directos en las políticas de los países que lo respaldaron, México pues sí respaldó la medida. ¿Cuál es el impacto de esto a futuro? Regresamos con ello a Punto y Contrapunto.